Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a las prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los domingos, veremos las prácticas que están relacionadas con las conferencias de fase A del curso, recordándoles pues cómo damos las conferencias de fase A los días lunes y miércoles. Las de fase B, que son 25, se dan los viernes y los domingos pues estamos dando el horario de práctica. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Para las personas que quieran compartir la práctica, pues pueden hacerlo en este momento. Es bueno que las personas pues se tomen este tiempo, o sea, estos minutos para hacer la práctica. Recordemos que la práctica hace al maestro. En la medida en que vamos sacando tiempo, o sea, quitándole tiempo a nuestra personalidad y dándoselo al trabajo de la conciencia, pues de esa manera vamos a ir viendo pues resultados en nuestro trabajo interior. Entonces estamos compartiendo en los grupos. Vamos a verificar que si sí. Por alguna razón se envió el link y no sale, no se ve el video, pero sí es el link. Vamos a terminar de compartir. Y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica. Entonces, bueno, vamos a ir corroborando el audio y observando pues si sale bien la reproducción del video para iniciar. Recordemos que este curso de conocimiento de sí mismo, que son 75 conferencias, está todo enfocado a la práctica, porque pues en la práctica, valga la redundancia, de los tres factores de la revolución de la conciencia, pues es que vamos a ir desarrollando lo que es nuestra conciencia. Con ese trabajo enfocado en la muerte psicológica, que es de donde vamos a obtener la materia prima para poder hacer las creaciones internas. Sí, bueno, veo que sí está saliendo todo como corresponde. Bueno, saludando a los compañeros que se unan en esta oportunidad y a los que hagan la práctica de manera diferida. Recordemos que si hay una pregunta a lo largo de o en el desarrollo de la práctica, pues pueden dejarla en los comentarios, que en la medida en que vamos avanzando, pues si vemos algún comentario, pues podemos ir resolviendo de una vez. Eh,
Entonces vamos a ir iniciando la práctica del día de hoy, liberándonos de la mecanicidad. Vamos a retomar un poquito lo que se hablaba en la práctica en la conferencia de criaturas mecánicas, y de allí pues vamos a hacer la práctica. Entonces, liberándonos de la mecanicidad. Una práctica que nos va a permitir observar pues lo mecánicos que somos, como esas máquinas que vemos que tienen controles mecánicos y que hay una persona externa que está con esos hilos mecánicos pues haciendo que esa máquina reaccione de tal o cual manera de acuerdo a lo que la persona que manipula esa máquina pues hace que haga. De esa misma manera pues hablábamos como nuestros yoes pues van tomando la máquina uno y otro y nos van haciendo comportar de una y de otra manera. Entonces, allí hablábamos en la conferencia pues cómo esa mecanicidad en nosotros se ve en la ley de la recurrencia. Hablábamos de cómo esa mecanicidad en nosotros que se da en toda una existencia donde estamos repitiendo los mismos errores a las mismas edades en que lo hicimos en una existencia anterior, donde por ejemplo una persona que nace y entonces a la edad de 2 años tuvo de repente pues algún tipo de enfermedad, pues vuelve nuevamente por recurrencia a tener esa misma enfermedad. A los 10 años, por ejemplo, tuvo alguna situación de inconveniente con algún familiar, pues a esa misma edad también lo volverá a repetir en esta existencia. Esa primera relación amorosa de repente a los 12, 13, 14 años, pues eso también volverá a repetirse a la misma edad. Y así un negocio que nos salió con un entuerto, pues por ahí a los 35 también volverá a repetirse. Esa relación que nos marcó para toda la vida, que se dio, por decir algo, a los 36. Y así cada situación que se fue dando en la existencia, todo eso vuelve a repetirse por ley de recurrencia, porque hablábamos pues como también en esa ley de recurrencia veíamos que es que vuelve a ocurrir, o sea, volvemos a cometer el mismo error, con la única diferencia de que ahora el defecto psicológico está más alimentado y el error pues puede ser un poco más fuerte. Entonces es así como vemos acá, que la persona pues vuelve a subir y vuelve otra vez a lanzarse al precipicio porque vuelve nuevamente a cometer los mismos errores. Y pretendemos que de esa manera vamos a liberar conciencia o que de esa manera vamos a llegar a alcanzar la autorrealización, cuando en realidad mientras sigamos cometiendo los mismos errores, pues vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces, por eso hay que observar tanto estas leyes que se tratan en las conferencias, porque de allí es de donde vamos a sacar la comprensión de esa reflexión de cómo esas leyes se procesan en nuestro diario vivir y cómo podemos hacer para deslindarnos precisamente de esas leyes, o sea, para llegar a trascenderlas. Entonces veíamos esa ley de recurrencia no solamente en la vida, sino en el diario vivir, como en un mismo día, o sea, de un día que observemos de nuestra existencia y veamos cómo repetimos los mismos errores de un día al otro día, incluso de un momento en otro momento del día, pues volvemos a cometer exactamente los mismos errores porque cada vez que el yo se manifiesta, se procesa de la misma manera. Entonces hablábamos pues como cuando observamos esos eventos, palabras, pensamientos, deseos y estados de conciencia en nuestro diario vivir, veíamos que si lo observamos en un solo día, pues íbamos a ver cómo en el siguiente día se vuelven a repetir los mismos errores. Uno dice, no, es que este día fue completamente distinto. No, pero empiece a revisar en todo el día desde que se levanta para que empecemos a observar todas esas recurrencias, donde en el momento en que nos despertamos siempre volvemos a decir unos 5 minuticos más, como cuando nos reunimos en el desayuno o en la toma del café con la pareja o con los hijos, pues entonces se vuelve a generar el mismo tipo de conversación
Cuando nos vamos al baño con el celular o hacemos esta o aquella actividad, siempre, generalmente, terminamos haciendo las mismas actividades y actuando de la misma manera en esas situaciones. Entonces no terminamos de observar que esa recurrencia es algo que se repite de un día a otro y se vuelve a repetir en el otro día, y mientras no hagamos el intento por deslindarnos de esas recurrencias, pues vamos a seguir sencillamente repitiendo y repitiendo hasta que se nos terminan las 108 existencias. Entonces, mientras no haya autoobservación, mientras no tratemos de sacar adelante ese sentido de percepción interna, que es el único que nos permite mirar hacia adentro, llegar a comprender pues esos errores dentro de nosotros, esas formas equivocadas de ser dentro de nosotros, pues no vamos a llegar a comprender qué es lo que sucede y que nos mantiene allí en ese repetir y repetir y repetir los mismos errores y obteniendo los mismos resultados. Cuando ya tenemos ese propósito de autoobservarnos, donde ya, o sea, ok, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, o sea, qué es lo que estoy haciendo que vuelvo a obtener los mismos resultados. Entonces allí vamos a ir viendo pues cuáles son todos esos detalles, esos defectos que se van repitiendo en nuestro diario vivir y que nos llevan a seguir actuando como marionetas de nuestros defectos psicológicos, simples máquinas donde nuestros yoes nos ponen a movernos, a decir o actuar de la manera pues que cada uno de ellos quiere. Entonces, bueno, si lo vamos a hacer con nuestro cuadernito, vamos a ir buscando nuestro cuaderno, o si lo queremos hacer en reflexión, pues también lo podemos hacer de esa manera. Entonces, vamos a hacer la práctica. Primero vamos a hacer una respiración profunda, como siempre, para ponernos en presencia de nuestro ser. Entonces inhalamos lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien, vamos a hacer el belly link, que recordemos es un canto mántrico que aleja las energías negativas del ambiente. Para las personas que no conozcan este canto mántrico, lo describimos y lo explicamos en la conferencia número 7, que está en la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosas diferentes, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Muy bien. Ahora hacemos el círculo mágico de protección que cierra el ambiente y lo deja protegido. Concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo.
Bien. Ahora vamos a hacer la petición de asistencia, donde le pedimos a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina asistencia para realizar la práctica, que tiene como finalidad descubrir errores repetitivos en nuestro diario vivir para eliminarlos. Entonces cada uno lo puede hacer con sus propias palabras, internamente. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación del cuerpo físico y del cuerpo psíquico. Para relajar el cuerpo psíquico, vamos a hacerlo a través de la respiración para relajar la emoción y a través del oído para relajar la mente. Para relajar la emoción vamos a hacerlo haciendo 5 respiraciones profundas, donde inhalamos lentamente, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien. Ahora vamos a relajar nuestra mente escuchando sonidos. Vamos a iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración, y de allí salimos a buscar cada vez sonidos más lejanos sin identificarnos con ningún sonido. Entonces, iniciamos. Solo percibimos el sonido y lo soltamos a buscar otro. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo físico, que lo vamos a hacer a través de la imaginación. Entonces vamos a ir imaginando cada parte que vamos mencionando, imaginando que esa parte se ilumina con una luz verde fuerte, brillante, fosforescente, que en la medida en que va tocando cada parte de nuestro cuerpo, interna y externamente, pues va como soltando, relajando, distensionando esa parte del cuerpo. Entonces vamos a imaginar cómo esa luz verde va ingresando a nuestro pie derecho, relajando, calmando, distensionando cada dedo de nuestro pie, la planta, el dorso, toda la parte interna de nuestro pie derecho. Empieza a subir esa luz fuerte, brillante por nuestra pierna, relajando nuestra pierna por dentro, por fuera, la rodilla, el muslo,
Imaginamos cómo suelta, cómo relaja cada nervio, cada músculo, cada tendón. Imaginamos cómo relaja, cómo se suelta, cómo se distensiona toda nuestra pierna y la soltamos. Ahora imaginamos cómo esa luz verde ingresa por cada uno de los dedos de nuestro pie izquierdo, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo, la parte interna del pie y empieza a subir por la pierna. Estamos imaginando cómo esa luz va entrando, relajando, soltando, distensionando nuestra pierna izquierda, la rodilla, el muslo. Si observamos alguna tensión en nuestra pierna, allí le decimos mentalmente a esos nervios, a esos músculos, a esos tendones, cálmese, suéltese, relájese. Ahora esa luz empieza a ingresar a nuestro tronco por la parte baja, nuestros glúteos, el sexo. Empieza a ingresar a cada órgano de nuestro tronco, cubriendo la piel, músculos, nervios, tendones, los huesos de la columna. Va relajando, soltando, distensionando cada parte de nuestro tronco en la parte baja, en la parte media. Vemos cómo va cubriendo cada órgano, soltándolo, distensionándolo. Cada músculo de nuestra espalda, de nuestro pecho. Cubre todo nuestro tronco. Allí observamos a ver si hay alguna tensión en alguna parte del tronco. Si hay alguna tensión allí, a esa parte de allí, le decimos a esos músculos, nervios, tendones que tengan algún tipo de tensión. Ahí le ordenamos, suéltese, cálmese, distensiónese. Ahora esa luz empieza a bajar del tronco hacia nuestro brazo derecho, cubriendo todo nuestro brazo derecho, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano, la palma, el dorso, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo esa luz ingresó a todo nuestro brazo, relaja, suelta, distensiona todo nuestro brazo derecho. Y lo soltamos. Ahora empieza a bajar esa luz verde desde el tronco hacia nuestro brazo izquierdo, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano, la palma, el dorso, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo esa luz relaja, suelta, distensiona todo nuestro brazo izquierdo. Ahora empieza a subir desde el tronco hacia nuestra cabeza, cubriendo cada hueso de nuestro cuello, cada vértebra, los músculos, nervios, tendones de nuestro cuello. Ingresa a nuestra cara, relajando cada músculo de nuestra cara, de la barbilla, pómulos, la nariz, la mandíbula, la lengua, los ojos, el entrecejo, las orejas, toda la parte interna de la cabeza. Se relaja, se suelta, se distensiona nuestro cuero cabelludo. Imaginamos cómo cubre todo nuestro cuello y nuestra cabeza y lo soltamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a que estaba la relajación del cuerpo psíquico, pero lo hicimos
primero el psíquico y después el físico, que es como corresponde. Vamos a ver ahora el ejercicio número 1. Vamos a observar las acciones de un día de nuestra vida. Y en esas acciones, porque recordemos que siempre el trabajo de meditación lo hacemos trayendo una escena, o sea, no nos vamos a inventar nada. Entonces vamos a mirar todas esas acciones de cualquier día de nuestra vida. O sea, cómo iniciamos en la mañana desde que abrimos los ojos. Cómo hacemos cuando abrimos los ojos, si nos paramos inmediatamente exaltados, corremos al baño a bañarnos o a cepillarnos, o cómo hacemos. Nos despertamos, pero allí empezamos que sí me paro, que no me paro, que apago el despertador porque tengo 3 o 4 alarmas, o cómo hacemos exactamente. Vamos a revisar. Y hago esto y después esto y después esto. Se me hace tarde porque estaba haciendo esto y después cómo vamos a describir pues todo ese día. Ese es el primer ejercicio. De allí vamos a seleccionar cuáles fueron las reacciones mecánicas más repetitivas y dañinas, porque allí vemos cómo hay momentos del día, o sea, en esa reflexión que vamos a hacer, que hay momentos, por ejemplo, de la pereza, como ese que mencionaba de cuando nos despertamos, que nos da por apagar el despertador y seguir durmiendo. Y resulta que después entonces culpamos a otros porque se hizo tarde, o en algún momento nos ponemos entonces a ver las redes sociales, o en algún momento nos quedamos conversando con alguien después del trabajo, o nos gusta mirar novelas o series de televisión, o esa hora de la merienda en la tarde. O sea, vamos a revisar, o sea, cuál de esas reacciones mecánicas repetitivas de nuestro día es más dañino. O de repente pues siempre en el desayuno hay una discusión, o no es en el desayuno sino en el almuerzo. Entonces en ese momento que veamos más conflictivo, allí es donde vamos a enfocar nuestro trabajo, para entonces ver qué es lo que nos roba más energía en el diario vivir. Entonces de allí vamos a determinar cuáles fueron los defectos que nos llevaron a realizar tales acciones. Entonces, una vez que ya vayamos definiendo, por ejemplo, cuando en la mañana que no me quería despertar, que esos 5 minutos, ese momento allí cuando no me quiero despertar, que estoy queriendo esperar esos 5 minutos más, o que incluso se da tan repetitivo que ya tengo incluso varias alarmas para no quedarme dormido. Entonces vamos a ver cuál fue ese error que allí se manifiesta, y que no es solamente el defecto psicológico de la pereza, sino que son muchos defectos que hacen que no nos levantemos en ese momento. Entonces allí debemos observar todos esos detalles que se manifiestan allí. Que hay otra situación, por ejemplo, donde normalmente pues me ofusco y entro en contradicción con alguien en el trabajo o alguien de nuestra familia, que las veces que nos tropezamos con el hijo o con la pareja o con el vecino, siempre hay algún tipo de discusión. Vamos entonces a tomar también esa actividad. O que si hay de repente en el trabajo siempre discordia porque el jefe siempre nos pone mucho trabajo, porque no nos da tiempo de hacer todo lo que nos encomiendan para hacer. Entonces cada uno va a ver esos aspectos del día donde se manifiestan esos defectos psicológicos con más fuerza, y vamos a determinar pues cuáles son esos detalles que se manifiestan en cada uno de esos momentos. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es escoger una de las acciones repetitivas de nuestro diario vivir y describir lo que pasó en esa escena. Entonces allí vamos, para poder detallar más, entonces tomamos uno solo, que era lo que les mencionaba. O sea, tomamos esos 3 y decimos, ok, ya nos dimos cuenta que en el día hay este y este momento que son muy nutridos. Por ejemplo, no, también en el momento del descanso en el trabajo, que nos sentamos a tomar café, pues resulta que allí se produce mucho chisme y contradicciones. Entonces ese es un buen momento para estudiar. Entonces ya una vez que tenemos definidos esos 3 aspectos, pues puede uno escoger uno solo. Entonces en ese momento de la mañana, si escogemos es el del momento de despertarnos, suena el despertador, lo apago, miro la hora, vuelvo a acomodarme y sigo durmiendo. Pero ¿qué más sucede?
Ah, lo que pasa es que siento modorra, es que siento que los párpados me pesan, es que siento que la cama como que en ese momento es cuando está más, el ambiente está más acogedor, donde siento que quiero es arroparme nuevamente. Entonces todos esos detalles que se presentan allí, todo eso también tenemos que observarlo. Entonces vamos a determinar de forma detallada cuáles fueron los defectos que se manifestaron durante el lapso de tiempo que duró la escena escogida. Entonces allí vamos, si escogemos por ejemplo ese momento del sueño, vamos a empezar a observar. En ese momento, cuando no nos queremos despertar, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué hicimos? O sea, qué palabras, qué obras, qué omisiones. O sea, correspondía que me parara, no me paré, me iba a parar temprano a hacer la práctica, no la hice. Eh, ¿Cuáles fueron entonces las excusas? ¿Cuál fue la emoción que sentí? Entonces esas emociones de agrado que debemos estar eliminando al momento de levantarnos, ese agrado hacia seguir dormidos, hacia seguir acostados, pues eso vamos a observarlo y eliminarlo. Vamos a ver entonces todos esos pensamientos que se vienen. Ay, solamente hoy, no es ahorita, es porque anoche me paré, me acosté tarde. Entonces, ¿qué es lo que en realidad deseamos? O sea, teníamos un compromiso de pararnos temprano a hacer una práctica y resulta que entonces lo que hacemos es generar excusas y excusas para no llegar a realizar la práctica que íbamos a hacer temprano o la actividad que íbamos a hacer temprano. Entonces, a cada pensamiento, a todo eso que sentimos, todas esas sensaciones, todo eso que deseamos, todo eso que hicimos o que omitimos, allí a todo eso debemos estar pidiendo muerte. Entonces vamos a hacerlo, el ejercicio, únicamente con este punto, para no hacer muy largo la práctica. Sin embargo, pues ya les queda el material, de manera que si quieren estudiar cada uno de esos aspectos que escogieron, o sea, de esos tres que hablábamos, que vemos que son bien nutridos, pues entonces vamos a tomar unos de esos en este momento y vamos a revisarlo. Entonces vamos a darnos 5 minuticos para revisar ese aspecto, o sea, un solo aspecto de nuestro diario vivir, ese en el que se nos manifiesta algún defecto psicológico, donde, por ejemplo, ese momento en que entramos en ira o en discusión con la pareja o con el hijo, pues allí también podemos escoger una de esas escenas, o que tenemos conflicto en el trabajo, pues allí si escogemos esa escena, pues vamos a revisar entonces esa escena. Vamos a tomarnos 5 minuticos para revisar entonces la escena que cada uno elija, o si vamos en el transporte público y resulta que se nos activa la lujuria mucho cuando vamos en el transporte público, donde vemos a esta persona que se viste así o a esta sao, se alborota la lujuria o se alborota el yo de la crítica, y ese momento nos parece que es mucho más nutrido de defectos psicológicos, pues entonces vamos a revisar ese. Y a cada detalle que vayamos observando, pues vamos a irle pidiendo muerte. Entonces vamos a hacerlo durante los próximos 5 minuticos.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver el otro aspecto importante de esta práctica, que es tener el firme propósito de no volver a repetir los mismos errores, o sea, no hacer lo que el defecto psicológico quiere. Porque recordemos que si continuamos haciendo lo que el defecto psicológico quiere, pues cada vez nos va condicionando más, o sea, cada vez nos va esclavizando más. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿De qué manera se pueden cambiar estas reacciones? Vamos a visualizar la acción de la conciencia que va a reemplazar esta acción repetitiva. Entonces, por ejemplo, si es ese aspecto que teníamos de ejemplo, de que siempre termino diciendo que 5 minuticos más, pues no, entonces vamos a poner el despertador fuera de la habitación, vamos a eh, porque de esa manera pues tenemos que levantarnos para apagarlo, eliminar cada uno de esos detalles que observamos que se manifiestan durante ese proceso, los cuales ya habíamos observado en el ejercicio y que ya habiéndolo observado en el ejercicio, cuando se vuelven a manifestar, pues ya tenemos la capacidad de observarlos mejor. Entonces, si es una discusión con alguna persona, pues vamos a ver cómo siempre de la misma manera, cuando alguien nos dice algo que nos desagrada, pues allí vuelve otra vez ese yo de la ira a resentirse, a buscar manera de que reaccionemos, a generarnos todos esos pensamientos, que allí va esa persona tan grosera, que no es posible, que no me puedo dejar, que no sé qué. Todo eso vamos a observarlo, vamos a eliminarlo lo eliminamos en el ítem anterior, pero entonces ya en este, pues vamos a ver cómo visualizamos entonces que lo vamos a hacer la próxima vez. Donde, bueno, ya esa persona cuando venga y me hable de una manera de repente sarcástica, pues vamos a empezar a morir en ese momento. Vamos a empezar a autoobservarnos con mayor intensidad, a no responder rápido, porque de esa manera pues lo estaremos haciendo de manera ofensiva, de manera mecánica. Entonces, como ya lo trabajamos, pues ya vamos, va a ser más fácil que veamos esos detalles en otra situación similar. Entonces, durante los próximos 5 minuticos, vamos a ver cuáles son esas acciones que vamos a cambiar. O sea, ahora vamos a hacer esto y después esto y después esto y de esa manera no se produce el mismo resultado. Entonces, vamos a ponerlo 3 minuticos por cuestiones de tiempo para que no dure tanto la práctica. Sin embargo, cuando uno lo está haciendo pues a su tiempo, pues no es necesario que pongamos tiempo, sino que vamos allí viendo cuáles son todas esas reacciones que debemos eliminar y cuáles son esas acciones conscientes que debemos ejecutar. Y de esa manera, pues cuando ya las tenemos definidas, pues en ese momento ya tenemos un punto de referencia para cuando se vuelve a presentar la misma situación. Entonces empecemos a visualizar. Recordemos que cuando la mente lo resuelve, pues ya es más fácil para ejecutarlo. Allí incluso pudiéramos ver deficiencias que tenemos en el cronograma de actividades, donde a veces hay actividades que no hemos puesto en el cronograma y pues es bueno observar que es bueno comprometernos con las prácticas de manera pues que tengamos un horario y vayamos respetando ese horario, eh, enfocándonos en crear pues nuestro centro de gravedad en el trabajo de la conciencia.
Entonces, hasta acá la práctica, pues porque lo importante, como les decía, pues es que lleguemos a observar por lo menos un momento de nuestro día, porque en la medida en que hagamos ese esfuerzo por cambiar por lo menos un momento de nuestro día, como dice acá, pues un solo momento en que se esté bastante consciente, como para dejar de ser máquina, si se hace voluntariamente, suele modificar radicalmente muchas circunstancias desagradables. Entonces empezamos cambiando un momento de nuestra vida, pero a partir de allí pues entonces vamos recuperando nuestra voluntad de cambiar y vamos viendo que no solamente podemos cambiar ese momento, sino que entonces de esos momentos que observamos que nos roban bastante energía en el día, pues vamos viendo, bueno, ya trabajé este tipo de situación donde entonces se me manifiesta la ira, pues vamos a manejar entonces, a trabajar esta otra circunstancia donde se me manifiesta la pereza, esta otra circunstancia donde se me manifiesta la gula, esta otra circunstancia donde se me manifiesta la lujuria, y así vamos poco a poco pues modificando aspectos de nuestro diario vivir y ya empezamos entonces a observar esa mecanicidad en nosotros y en trabajar para eliminarla. Vamos a revisar a ver si hay preguntas o comentarios, que me parece que no hay. Déjenme revisar por aquí. Bueno, veo que no. Entonces, agradeciéndole a los que participaron. Y pues como siempre, pues ya estaríamos mañana enviando el material de la práctica y tendríamos mañana conferencia de fase A. Ya vamos por la conferencia 33. Mañana nos corresponde ley de octavas y ley de entropía. Entonces ya estaríamos pasando la invitación por el grupo de WhatsApp y también por la página y bueno, los esperaríamos para esa conferencia de fase A. Bueno, que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.